para los deportistas, para la policía, para etc. Para los periodistas y tal. Segundo, si habrá los equipamientos deportivos, etc. Si están, ya se etc. Tercero, si está asegurada la conectividad y la seguridad. Y cuarto, si las instituciones más colaboran entre ellas. Digo, escuche, les interesa esto, a ellos ni se meten en qué repercusiones sociales, económicas, ambientales, etc. de futuro sobre la ciudad. No tienen competencia sobre esto, ni competencia personal, ni competencia institucional para meterse en esto. Digo, con esto es como si usted me dijera, miren, los hornos crematorios era algo técnicamente fantástico, porque liquidar a 6 millones en poco tiempo tiene su mérito, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y esto es lo que yo creo que hemos estado haciendo estos años, de complicidad con una dinámica en que se han perdido los criterios éticos, morales, etc. Se han dejado de lado. El urbanismo nació como con dos principios básicos, es lo que siempre aprendí de pequeño y que más o menos me parece lógico. Es decir, uno, una función ordenadora. Una vez, corrigiendo un proyecto de un máster que hacíamos en Buenos Aires, en la UBA, lo hizo un buen equipo de arquitectos, pero lo que se les había pedido es que hicieran una propuesta para, los que conocen Buenos Aires, hay la General Paz que separa la ciudad de Buenos Aires del Gran Buenos Aires, ¿no? Y ahí había un salto social entre un lado y otro. Y les dije, bueno, pues hagan aquí en el eje de líneas, hagan aquí un proyecto que sea una rótula y que genere unas economías y unas dinámicas de integradoras, etc. Bueno, hicieron un enorme edificio en sí mismo que no tenía nada que ver con el entorno. Y le dije, escuche, que aquí lo que hay que hacer es una actuación que ordene, que cualifique, etc. todo el entorno. Dice, no, nosotros eran discípulos de Paul Haas, ya llevado al extremo, ¿no? Dice, no, nosotros, dice que esto es lo que nos diferencia. Tú crees que el urbanismo tiene que poner orden y entonces nosotros somos partidarios del desorden. Esto parece muy progre, pero el desorden es lo que favorece es la injusticia. Es decir, porque un orden democrático finalmente es una garantía para los pobres, ¿no? Entonces, tiene esta función ordenadora y tiene una función de reforma social. El urbanismo ha nacido como así. Es decir, ha nacido para que los bienes y servicios de la ciudad estén al servicio de la gente, de todos. Es decir, yo estuve en uno de los tipos elegidos para el proyecto de Gran París. Ya sé que el proyecto de Gran París era una coña, pero nos divertíamos haciéndolo. Además era con Roland Castro, que es un tío bastante muy divertido y tal. Y bueno, entonces el lema que había de nuestro proyecto era un proyecto para París para reducir las desigualdades sociales. Y esto es lógico, ¿no? Pues esto se ha abandonado. Yo quería terminar solamente con, no una crítica, pero sí con un matiz. Habláis de la ciudad posmoderna, y que éticamente, estéticamente no, pero éticamente sí. Exactamente se podría decir lo contrario a veces, pero en todo caso yo creo que la ciudad posmoderna corresponde a la ideología del neoliberalismo. Es decir, y que no intentemos salvar al posmodernismo, digamos, ¿no? Y después decís, bueno, hay 4 virtudes, no, esto lo digo yo, pero son 4 elementos, de vosotros he puesto 4 virtudes cardinales, ¿no? Que son los derechos humanos, la sostenibilidad, la diversidad y la participación. Sí, pero derechos humanos son derechos retóricos. No. Es decir, creo que hay que hablar de derechos ciudadanos que estén inscritos en los marcos legales. ¿No? Porque los derechos humanos ya han jugado su papel, digamos, ¿no? Es decir, que es legitimar ciertas cosas.
derecho a la vivienda, sí, derecho a la educación, etc. Claro, que tal como van las cosas volverán a ser actuales, porque tenemos aquí un consejero de Sanidad que dice que eso del derecho a la salud es una tontería. No, suerte que es médico, porque si no nos mandaría directamente al matadero. No. Bueno, la sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad, hombre, hablemos de redistribución de la riqueza, hablemos de contra el consumo ostentatorio, contra el despilfarro, etc. Pero la sostenibilidad se ha gastado. Diversidad. Hablemos de igualdad de las personas. Y si quieren, de acción positiva, porque a los diferentes hay que tener en cuenta esta diferencia precisamente para darles posibilidad. La participación, conflicto. Si hay conflicto, hay participación finalmente. Porque la participación positiva es aquella en que se establece una relación de poder. Si no, la participación, ¿cómo lo han entendido los ayuntamientos teóricamente de izquierdas aquí la participación? Montar consejos controlados. Es decir, yo me acuerdo que una jornada sobre participación de la FED ya hace años, cuando yo les dije que, bueno, que había la relación positiva es aquella cuando hay conflicto, todos eran, la mayoría socialistas, algunos de Izquierda Unida o comunistas o que fuera, etc. Pero fundamentalmente los socialistas me dijeron textualmente, pero gobernando nosotros, ¿cómo puedes pensar que pueden haber conflictos en la ciudad? Lo que natura non dá, Salamanca non presta, que ni le contesté, no, pues era el presidente de la FED, digamos, ¿no? Es decir, bueno, entonces creo que, insisto, que tenemos que recuperar un lenguaje que vosotros utilizáis, un lenguaje no pervertido. Bueno, mira, la última cosa que digo, el último texto de David Harvey, ¿no? Pues el último texto de David Harvey lo estuve apuntando, ¿no? Que es un libro sobre el capitalismo contra la ciudad. ¿No? Es un texto muy largo como artículo, pero de 70, 80, 90 páginas, que además ya lo hemos traducido y lo publicaremos, etc., como un librito. Pero utiliza la palabra explotación, plusvalía, acumulación, especulación, evidentemente, desposesión, desigualdad, exclusión, explotación. Son conceptos que se adaptan a la realidad. La ciudad forma parte del proceso de acumulación. La ciudad genera plusvalía. La lucha por la plusvalía, la lucha por el salario indirecto, etc. Esto no es pervertible. No es pervertible. En cambio, desgraciadamente, incluso la participación se ha pervertido, ¿no? Muchas gracias.